Buenas tardes a todos. Hoy les voy a presentar un video acerca de los balances de materia en el cuerpo humano. Estos balances de materia, al igual que en un equipo o en un proceso o en un dispositivo, se realizan de la misma manera y son la base para diseñar algunas cosas o algunos aparatos. Entonces, con esto queremos enseñarles o que vean este balance de materia en Excel. Ahorita ya lo tenemos preparado, le vamos a indicar cómo se usa. Entonces, con este nombre vamos a hacer balances de materia en el cuerpo humano, o sea que estaríamos hablando de una persona, ¿sí? Una persona que tiene, ya hemos dicho, muchas cualidades, muchos órganos, muchas funciones, por lo tanto, trabajan igual que un cuerpo, que un aparato, que una máquina. Para eso hay que centrarnos bien. Entonces, en este caso, vamos a cuantificar los materiales para un proceso. Si no nada más habláramos del proceso, sería la cuestión de la digestión. Para eso ya hemos preparado y subido otros videos de la digestión, pero en este caso vamos a cuantificar exactamente qué es lo que pasa con el cuerpo humano y los alimentos que requiere y que a veces nos causan problemas. Por ejemplo, en el caso del colesterol, todos sabemos que el colesterol es un problema para el cuerpo humano cuando se rebasan ciertos límites. Entonces, aquí vemos cómo el colesterol resiste o requiere hasta 200 miligramos por decilitro. Esto quiere decir que si rebasamos esta cantidad vamos a tener problemas. ¿Problemas de qué tipo? Pues ya vieron ustedes, han visto ustedes que son de problemas de hipertensión, problemas del corazón. Pero mucho de esto también va asociado con las cantidades de sodio y potasio que se requieren para el cuerpo. Entonces, hace una combinación sodio, potasio, colesterol, triglicéridos, y eso poco a poco lo vamos a mencionar. También sabemos que la urea se produce en el hígado y que también tiene una necesidad de 10 a 55 miligramos por decilitro. El principal problema de la urea es que afecta a los riñones. Si afecta a los riñones, ya muchos saben ustedes que se produce una deficiencia renal o insuficiencia renal y que con el tiempo se va transformando en problema de nefritis o nefrosis. ¿Todo por qué? Porque se rebasa la cantidad de producción o de la urea en el hígado. Entonces debemos mantener en esto. ¿Qué debemos hacer para corregir los problemas de los riñones? Pues mantenernos en este nivel. Y esa es la recomendación de todos los doctores. De otro componente que también es importante, digamos, es la glucosa, en el rango de 70 a 110 miligramos por decilitro, ¿sí? ¿Qué pasa con miligramos por decilitro? Pues que tenemos un rango de 40 unidades o 41 unidades. 40 unidades de diferencia, y en todo ese rango tenemos que mantener el cuerpo humano. Vean ustedes, es muy grande el rango. En algunos procesos se requieren de cantidades muy específicas, pero solamente el cuerpo humano aquí puede hacer estas grandes relaciones, ¿sí? Entonces, para esto vamos a entender qué pasa con nuestro cuerpo humano. Para entender qué pasa con el cuerpo, vamos a hablar acerca de la glucosa y de los datos accesibles. Vamos a hablar de 300 miligramos por decilitro. Ya ustedes saben que 300 miligramos son una cantidad enorme de glucosa en la sangre. La densidad de la sangre, 1.027 gramos por mililitro. Vamos a seleccionar 100 mililitros de sangre. Por la densidad y por un factor de conversión nos va a dar 102.700 miligramos de sangre por cada 100 mililitros, ¿sí?
En porcentaje, entonces saben ustedes que se puede hacer la división 300 entre 102.700 por 100, nos va a dar un porcentaje de 0.292. Aunque es muy bajo en porcentaje, ya en contenido es muy alto para el cuerpo humano. Y otro ejemplo, por ejemplo, de 200 miligramos por decilitro, haciendo la división multiplicando por 100 nos daría 0.194% de glucosa en la sangre. No estamos acostumbrados a recibir estos datos, pero en este caso se los presento para que vean que es importante mantener los niveles de glucosa, ¿sí? Entonces empezamos con 300 miligramos, la densidad de la sangre es constante, la fracción, ya sabes cómo se hace, el porciento de glucosa, se hace la división, se multiplica por 100, y lo vamos a hacer con diferentes cantidades de pan. Acuérdense que hay un acuerdo internacional para que 1 gramo de pan corresponda a 1 gramo de glucosa, o de cualquier otro carbohidrato, 1 gramo de pan integral, 1 gramo de tortillas, ¿sí? Y así, si tienen 100 gramos de tortillas, pues ya tienen 100 gramos de glucosa. Eso quiere decir que los carbohidratos son el principal problema para generar glucosa. Entonces, vamos a citar, por ejemplo, 100 gramos de pan. 100 gramos, los miligramos los pasamos a gramos. 0.3 gramos de glucosa, que serían 300 miligramos, y 100 gramos de pan. 100 entre 0.3 tenemos un exceso de 333, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Ya tenemos hiperglucemia, ¿sí? Y así para todos los casos, con esta cantidad de miligramos, cuando tenemos 100 miligramos de glucosa, ya vimos en el rango, parece que estamos bien, o en este rango de 75 a 100, actualmente ya dicen que de 75 a 120 ya deberíamos de estar bien. Entonces, de 75 a 120 tenemos estas condiciones. ¿Cuánto debo de comer para que esta se vuelva hipoglucemia o se vuelva normal? Aquí es donde yo le puedo cambiar este dato. Si le cambio este dato, digamos, le suprimo y le pongo 20, enter, ¿qué es lo que va a pasar? Vean ustedes, con 20 gramos de pan mi glucosa subiría a 160 y ya es hiperglucemia. Si a este mismo valor lo quito y le pongo, por ejemplo, 15, ¿qué va a pasar? Con 15 sigo en 120, ¿sí? Y ya es un poquito alto. Entonces, si le pongo 10, ¿qué va a pasar? Si le pongo 10, vean ustedes, ya la glucemia baja hasta 100. Aquí le tendría yo que cambiar de hiperglucemia a normal, porque según el rango que vimos ya sería la normal. Entonces, la ventaja de esto, de este paquete de Excel, que ustedes lo pueden hacer, es que le pueden cambiar datos. Ustedes lo pueden hacer, ya hemos visto otros videos para que ustedes actúen de manera cuantitativa y hagan sus propios reportes. Pero, ¿qué pasa si siempre vamos a trabajar con la hiperglucemia en el cuerpo humano? El cuerpo humano tiene muchas partes, por lo tanto, muchas partes que requieren energía, que requieren material, ¿sí? La glucosa tiene muchas aplicaciones, ¿sí? En el cuerpo humano. Ya de hecho es una necesidad del cuerpo humano comer o ingerir glucosa. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por decreto, ahorita no me acuerdo del artículo, pero ustedes lo pueden buscar. Por decreto o en la Constitución aparece un artículo en donde dice que en todos los hogares mexicanos, en todas las familias mexicanas, no debe faltar el azúcar. Por eso se hizo la política de hacer muchas fábricas de azúcar en México,
¿sí? Desde hace muchos años, hace 80 años o más o menos así. Entonces, por eso se hicieron todas las fábricas de azúcar, y esa era una industria netamente mexicana. Actualmente ya es una industria privada, entonces ya son otros problemas. Pero por decreto no debe faltar el azúcar en los hogares mexicanos. Entonces la glucosa se aplica en producir colesterol. El colesterol se produce en el hígado. Producir colágeno también se produce en el hígado. Producir fosfolípidos también se produce en el hígado. Producir glicerofosfatos también se produce en el hígado. Producir proteína en el hígado. Producir grasa en el hígado. Producir triglicéridos a partir de la glucosa, en el hígado. Se almacenan en el hígado. Todos estos se almacenan en el hígado para que vayan a las partes que se requieren. Aparte, se forman otras sales biliares en el hígado para que se lleve a cabo la digestión. Se forman otros eritrocitos y granulocitos, linfocitos para el sistema linfático. Pero esa es la idea, que la glucosa sirve para producir varias cosas. Entonces debemos tener precaución para que nuestro hígado también trabaje bien. De hecho, si el hígado trabaja bien, el páncreas, los riñones, los pulmones trabajan bien. Y se tienen que producir ácidos nucleicos. ¿Para qué los ácidos nucleicos? Para que todo el tiempo se esté renovando el ADN y que todas las células tengan la misma o la cantidad suficiente de glucosa. Por esta razón, en el cuerpo humano requiere de exceso de glucosa y disponible para todas sus funciones. Así es que no es sorpresivo que desde hace muchos años todas las piezas de pan o todas las piezas de algún material sean de determinado tamaño. Por ejemplo, ustedes ya conocen las tortas, tienen un tamaño. Las rebanadas de pan integral ya tienen un tamaño, porque seguramente se va a ir al exceso la glucosa, pero el exceso de la glucosa se va a emplear para todas las funciones que ya sabemos, pero también sobrará un exceso. Si sobra un exceso, ¿qué va a pasar? Pues en este caso tenemos que hacer el balance. Así es que el balance de materia lo vamos a emplear o lo vamos a hacer con cierta sustancia. En este caso la glucosa, ¿sí? La glucosa, que aquí tienen ustedes la reacción, que es carbón 6, agua 6. Por eso se llama carbohidrato. ¿Por qué? Pues porque tiene agua, carbohidrato. Y para hacer reaccionar esta glucosa o carbohidrato le vamos a inyectar oxígeno o en la presencia de oxígeno. El cuerpo humano ya tiene sus catalizadores para que se lleve a cabo la reacción y se llaman enzimas catalíticas. Las enzimas catalíticas se producen con el colesterol y algunas vitaminas que el cuerpo está produciendo todo el tiempo. Es que cuando falla alguna de esas cosas es notable que cambie también este efecto de la glucosa. Si no, nada más imagínense, si no se produce la enzima catalítica o el catalizador, pues no se lleva a cabo esta reacción. Y si no se lleva a cabo esta reacción, pues cuidado porque ahí están ocurriendo problemas serios. Entonces, un mol de glucosa, según la estequiometría, reacciona con un mol de oxígeno para dar CO2, 6 moles, y agua, 6 moles. Entonces, con esta relación molar que ustedes han estado acostumbrados a hablar en algunos cursos, vamos a hacer el caso para 1 gramo mol de glucosa. Un gramo mol de glucosa que tiene 180 gramos, ya saben ustedes calcular el peso molecular, ¿sí? Y según la tabla que vimos antes, esto sería un exceso. Pues precisamente vamos a calcular la cantidad en exceso para que veamos la cantidad de oxígeno que se requiere, ¿sí? Entonces, tenemos ahí que se requieren 9 moles de oxígeno, ¿sí? Entonces, el aire tiene 29% de nitrógeno y 21% de oxígeno, o 0.21 mol de oxígeno por cada mol de aire, ¿sí? Y en este caso se requieren 9 moles de aire.
9 moles de oxígeno. Entonces hacemos la relación 9 moles de oxígeno entre 0.21 moles de oxígeno por cada mol de aire nos va a dar 42 moles de aire. En condiciones normales de presión y temperatura, este dato ya lo tienen ustedes, un gas ideal ocupa 22.4 litros, ¿sí? Y entonces se requieren 22.4 por 42.85, 959 litros de aire, ¿sí? Y si una persona respira o ingiere 4 litros de aire, ¿qué va a pasar? En este caso, multiplicamos 22.4 por 42.85, nos da 959 litros de aire. Y si una persona respira 4 veces, en una respiración ingiere 4 litros, que ese es el mínimo recomendable, ¿sí? Pero según la persona puede estar enferma y respirar 3 litros. Una persona puede estar enferma y respirar 2 litros. Una persona muy enferma puede respirar 1 litro. ¿Qué va a pasar? Pues todo eso va a afectar. Y en este caso, suponiendo que la persona respira 4 litros, tendríamos 240 respiraciones. Una persona debe respirar 15 veces por minuto. Es una determinación ya aceptada. Por lo tanto, se requiere un tiempo de 240 entre 15, 16 minutos. Una persona que respira 4 litros y que hace 15 respiraciones por minuto, para destruir la glucosa o una mol de glucosa o 180 gramos de glucosa, se requieren 16 minutos. Así es que esto les puede servir para que tengan una idea de cuánto tienen que ir respirando. Y si lo quieren hacer bien detallado en litros, pues para eso está este video, ¿sí? Eso quiere decir que con esta idea ya podemos tabular de tal manera que podamos ver qué pasa con otras cantidades de glucosa, ¿sí? Por ejemplo, tabulando. Me voy a ir acercando y alejando para que ustedes vean. Por ejemplo, ya dijimos 1 mol de glucosa son 180 gramos, moles de oxígeno 9, aire 0.21 por mol de aire, oxígeno por mol de aire. Moles de aire requeridos, si un mol tiene 22.4 litros, requieren 960 litros de aire. Si una persona respira 4 litros, entonces requieren 240 respiraciones. Y si una persona respira 15 veces por minuto, entonces requieren 116 minutos para que termine de desintegrar toda la glucosa. Y ahí lo vemos, son 180 gramos. En un problema típico clásico que se ve en la escuela o en un balance común, con este renglón quedaría resuelto el problema. Cuántos gramos o cuántos litros de aire se requieren para destruir 180 gramos de pan o de glucosa. Aquí quedaría resuelto el problema. Decíamos que nosotros lo vamos a hacer con varias cantidades. Aquí tienen varias cantidades de glucosa, de pan, moles, van a cambiar. Lo hicimos proporcionalmente para que vean ustedes la facilidad. Y aquí tienen ustedes los moles de aire, los litros de aire para un gas ideal, los litros de aire para el proceso. Y aquí tienen ustedes la cantidad de tiempo que se tiene que respirar. Quiere decir que entre menos coman glucosa, ahí está abajo, 11.25 gramos, menos tiempo se requiere para procesarlo, ¿sí? Este es el tiempo. Y ahí podemos hacer un ejemplo. En este caso, si en lugar de 4 les decíamos una persona respira 3 veces por minuto, ¿sí? Y una persona respira 15 veces por minuto, entonces vean ustedes, se requieren 21 minutos porque no respira mucho. Si una persona respira otra vez 2 veces por minuto, 2 litros por minuto, entonces se requieren
32 minutos de respiración para una persona que respira poco. Y si una persona respira, digamos, 1 litro en cada respiración, entonces se requieren 64 minutos, ¿sí? Entonces aquí está el problema. ¿Quién va a respirar más rápido? ¿Quién va a respirar los 4 litros que estamos diciendo que son necesarios para que se baje el tiempo de respiración y el número de respiraciones por minuto? Pues solamente una persona que esté haciendo ejercicio, ¿sí? Porque ustedes están en su casa descansando, viendo la televisión, entonces no respiran mucho. Para eso tienen que hacer esta tabulación en su casita y que les dé la idea de qué es lo que están haciendo, bien o mal. Yo, por ejemplo, antes me preocupaba porque me decían, es que estás trabajando y no haces ejercicio y te sube el azúcar. No les miento, me llegó a subir hasta 250. Pero en ese tiempo, yo pensando desde el punto de vista ingenieril, yo dije, si tengo mucha grasa, mucho colesterol, mucha glucosa, mucha urea, eso quiere decir que tengo que respirar. Y para respirar solamente pudiendo ir a la cancha, a correr, a jugar, a todo lo que sea necesario para que uno pudiera bajar esos niveles. Entonces, aquí podríamos ver que según el tiempo y según las respiraciones, podemos graficar, ¿sí? Si graficamos esto y le ponemos una gráfica de este tipo, así, vean ustedes lo que se obtiene. Para una gran cantidad, para una pequeña respiración, aquí ya se ve, ¿sí? Necesitamos más de 50 minutos, ¿sí? Y a la medida que va bajando la glucosa, el tiempo va bajando, ¿sí? Pero aquí, como ven ustedes, no se puede leer tan rápido. Por eso les recomiendo que hagan esta tabulación para que en sus premoniciones, en sus formas de ver estos cálculos, puedan hacer algo para que lleguen a una respuesta rápida. Esto mismo lo pueden hacer o se puede hacer con el colesterol, con la urea, con la creatinina, con la tirosina, que también es un problema. Y otros datos, por ejemplo, ahorita que pasó el coronavirus, ¿qué requieren? Oxígeno. ¿Cómo voy a tener oxígeno? Pues solamente respirando, ¿sí? Ahí tienen ustedes a toda la gente que estaba mal, ya no puede respirar, por lo tanto están graves. Gracias, adiós, espero les sirva, suscríbanse.